Lectura de la Biblia cronológica para este día. Josué, capítulo 18, versículo 11 al 20. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Orón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el lado norte y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Pasa al lado que está enfrente del Arabá y desciende al Arabá, y pasa el límite al lado norte de Bet-Ogla, y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Josué capítulo 18, versículo 21 al 28. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Bet-El, Abim, Pará, Ofra, Kefar Amooni, Ofni, Geba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosá, Requem, Irpeel, Taralá, Sela, Elef, Jebus, que es Jerusalén, Gabá, Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Josué capítulo 19. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad Beerseba, Seba, Molada, Zarzual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Ticlag, Bet Maracabot, Azar Susa, Bet Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas, Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, que es Ramat, del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Delante de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Su límite sube hacia el occidente a Marala, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Sale a Daberat y sube a Jafia.
pasando de allí hacia el lado oriente a Gat-Efer y a Itacasín. Sale a Rimón rodeando a Nea. Luego, al norte, el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefteel, y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Gion, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, En-Ada, Bet-Pases, y llega este límite hasta Tabor, Saasima, Bet-Semes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio abarcó Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente, y a Sior Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón, y llega a Zabulón, al valle de Jefteel, al norte, a Bet-Emek y a Neiel, a Kabul al norte, y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta el gran Sidón. De allí, este límite tuerce hacia Rama, y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alon Sananim, Mineseb y Jabneel, hasta Lacum, y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de allí pasaba a Aucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amad, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, En Azor, Irón, Magdal-El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Irsemes, Alabín, Ajalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalaat, Jeud, Bene-Berak, Gat-Rimón, Majarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esa es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Pues que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la tierra que él pidió,
Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Josué capítulo 20. Habló Jehová a Josué, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad, y a su casa, y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes, en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Gaalad, en la tribu de Gad, Plan, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compadeciese delante de la congregación. Josué capítulo 21. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Y los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos,
Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Juta con sus ejidos, y Getsemes con sus ejidos. 9 ciudades de estas, 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos. 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Dieron Siquem con sus ejidos, en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos, y Bet-Orón con sus ejidos. 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gat-Rimón con sus ejidos. 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Tanak con sus ejidos, y Gat-Rimón con sus ejidos. 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. Hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán, en Basán con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Beestera con sus ejidos. 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Armut con sus ejidos, y Enganim con sus ejidos. 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos, y Rehob con sus ejidos. 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Amatot Dor con sus ejidos, y Cartán con sus ejidos. 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas, por sus familias, fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dibna con sus ejidos, y Naalal con sus ejidos. 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Mefaat con sus ejidos. 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, y Jaser con sus ejidos. 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por suertes 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmos 119,
15 al 16. Viernes 11 de junio del 2021. La asombrosa gracia de Dios. Con todas las faltas que tuvo David y los errores que cometió, Dios todavía extendió su mano de gracia. Dios no solo lo perdonó, sino que lo restauró y bendijo el fruto de sus lomos. Betsabé, la esposa que David había robado de Urías, le dio un hijo a David, Salomón, que llegaría a convertirse en el rey más grande de Israel, y se concluyó en la genealogía real de Jesús. No obstante, David sufrió las consecuencias de sus acciones en la carne. Segunda de Samuel 5, 22-24. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El mensaje de gracia. My humble prayer is before the grace of God that's here this morning. I hope mine's wrote like that. That He won't see my mistakes. That when my commentary is written, my obituary, that it won't be read out that I made mistakes and done wrong. But He'll only see the things that I tried to do for Him. Mi humilde oración es, antes de la gracia de Dios que está aquí esta mañana, espero que la mía haya escrito así. Que Él no vea mis errores, que cuando se escribe mi comentario, mi obituario, que no se leerá que cometí errores y que hice mal, pero Él solo verá las cosas que intenté hacer por Él. May they just become, what does that? He'll take the grace of God that I believe in, and that's where I'm solely trusting. For upon my own merits I can no more go in than the rest. But upon the grace of God, I'm depending. Yes, it's grace that I'm depending on. Que se conviertan en... ¿Qué significa eso? Él tomará la gracia de Dios en la que creo. Y ahí es donde confío únicamente. Por mis propios méritos, no pude entrar más que ninguno de los demás. Pero de la gracia de Dios estoy dependiendo. Sí, es gracia de la que estoy dependiendo. There was a rock there when Moses got ready to die. What could we say of David? The grace of God. That great warrior, to whom God Himself, He said He's a man after my own heart. That great warrior David. How could he do such a thing as he done? To take Uriah, his soldier, when he had a handful of Gentiles out there as soldiers. Listen close to this little story just for a moment. Había una roca allí cuando Moisés se preparó para morir. ¿Qué podríamos decir de David? La gracia de Dios. Ese gran guerrero, a quien Dios mismo, Él dijo, es un hombre según mi propio corazón. Ese gran guerrero, David, ¿cómo podía hacer algo como lo hizo? Tomar a Urías, su soldado, cuando tenía un puñado de gentiles por ahí como soldados. Escuche atentamente esta pequeña historia solo por un momento. When they had the soldiers out there, and Uriah was one who stood by David. Uriah was a proselyte. He was a Hittite, a proselyte to the Jewish religion. And that man loved David so much they seen the anointing was upon him. Although he was a fugitive. He was ousted out from his own country, had to live with the Philistines. Saul was hunting him. But yet those men, they saw the anointing upon him. They know he was coming into power. Amen. Glory to God. Cuando tenían a sus soldados allí afuera, y Urías era el que estaba junto a David, Urías era un prosélito, era un hitita, un prosélito de la religión judía, y esos hombres amaban tanto a David, vieron que la unción estaba sobre él, aunque era un fugitivo, fue expulsado de su propio país, tuvo que vivir con los filisteos, Saúl lo estaba cazando, pero aún así, esos hombres vieron la unción sobre él, sabían que estaba llegando al poder,
¡Gloria a Dios! I'm so glad to be a fugitive today. Because I see that Christ is coming in to be king. You can elect all the Kennedys and whatever more you want to, but Christ will be king. The anointing is upon him, upon his message of his coming. Amen. And he'll be king. Estoy muy contento de ser un fugitivo hoy, porque veo que Cristo viene a ser rey. Puedes elegir todos los Kennedy y todo lo que quieras, pero Cristo será rey. La unción está sobre él, sobre su mensaje de su venida, y él será el rey.